Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarius GCM. Lo primerísimo de todo es agradeceros a todos los suscriptores que os habéis venido gracias al vidiaco que hicieron Javi y Paco, los chicos de Aquarius 4K, el vidiaco como dicen ellos. Y la verdad es que gracias por dar un voto de confianza y por pasaros por mi canal. Comentaros cosas, en el vídeo que hice de la revisión cuando volví de vacaciones de mis acuarios, pues os hablé de que habría algunas cosas que, por ejemplo, si yo fuera a montar este proyecto de paisajismo de 75 litros y lo fuera a comenzar hoy de cero, pues algunas cosillas que yo mejoraría. Este acuario evidentemente está muy bien así y ya se va a quedar así, pero sobre todo para vosotros, que si lo vais a montar, porque tengáis en cuenta esas consideraciones que creo que son mejoras que le van a aportar bastante al proyecto. La primera de estas cosas sería cambiar la filtración. Está un filtro sobredimensionado, pero genera muchísima circulación de agua. Además está aquí puesta la salida y la absorción en la entrada, de modo que genera un movimiento circular muy fuerte. Yo usé este filtro por dos motivos. Primero, pues porque me salió una oportunidad muy buena de comprarlo usado, y segundo, por la gran capacidad biológica que tiene. Pero en este caso, quizá al ser 70 litros de acuario, pues lo más óptimo o lo más ideal sería usar, por ejemplo, un filtro de unos 700-800 litros hora teóricos. Ya os digo yo, como expliqué en mi primer vídeo del canal, que reales siempre será menos, y de hecho la filtración real de este acuario ahora mismo está entre 330-370 litros hora, para que os hagáis una idea de 1050 a 350 lo que pierde. Muchas veces estos filtros debido a la carga biológica que tienen y a que pierde también fuerza las bombas o por la altura. Explicación del filtro, porque genera mucha circulación, como os estoy comentando. Eso genera un movimiento de flujo laminal del agua, es decir, por ejemplo, conforme imaginaros que son unas capas artificiales que podríamos ver capas de agua, pues conforme va moviendo el círculo, cuanto más bajamos hacia abajo, la velocidad del agua va siendo menor. Pero como esta urna es muy bajita, pues no le da tiempo a reducir proporcionalmente la velocidad en función de la altura de la urna. ¿Qué genera eso? Mucha corriente basal aquí en la superficie de la arena, de manera que cuando los peces hacen su actividad vital, están jugando, están haciendo sus cosillas, remueven y la corriente arrastra la arena y, si os dais cuenta, pues va ensuciando un poco, enturbiando lo que viene siendo la parte del sustrato nutritivo. Otra cosa, eso me lleva al segundo punto, la arena. Yo aquí utilicé una arena de granulometría o tamaño de partícula muy fino, tampoco ayuda en este caso debido a la circulación, y además era una arena blanca, que al final, como hay actividad biológica y hay mucha luz, pues va cogiendo microorganismos, va cogiendo suciedad y va cogiendo unas tonalidades. Recomendación, si os gusta la blanca, perfecto, o sea, no hay ningún problema, es muy bonita, pero yo cogería una arena con algo de tonalidad. ¿Para qué? Para evitar que quede ese color sucio con el tiempo. Y además también elegiría una arena de una granulometría un poquito mayor. Aunque ya digo, eso, junto con un filtro que vaya más adecuado, sin problema. Y de hecho aquí, si veis, los problemas son mínimos. Ya os digo que es un poquito, pues, por intentar siempre mejorar, es mi forma de ser, ya me iréis conociendo. Además, si os dais cuenta también, en la parte allí final lo he dejado, también se lleva, como pesa poquito la arena, debido al tamaño pequeño, se lo va llevando y va haciendo un poquito de huequecillo. Más cosillas, la altura de la urna. Esta urna también la compré usada, entonces me salió así, no la diseñé yo, si no yo lo hubiera hecho de 30 centímetros. Y lo ideal sería, en este caso, no dejar solo 1 centímetro como dejé, sino dejar quizás 2 centímetros. En este caso lo he tenido que dejar así, por un lado, por el pequeño volumen de la urna, para no quitarle más capacidad de agua. Si bien es cierto que, por ejemplo, los peces no tengo problema, pero pues, en función de los peces que vosotros vais a elegir el día de mañana, sí que podéis tener algún pequeño problemilla o que salten fuera. Por ejemplo, las plantas salen emergidos, están bonitas, no pasa nada, pero los peces, pues lamentablemente, no deben de salir. Y la última cosa que yo cambiaría, que la estoy cambiando de hecho, que esto sí que lo puedo hacer poquito a poquito, es la elección de las plantas. Están muy bien elegidas todas, pero como me decidí a utilizar abonos comerciales que ya vienen equilibrados normalmente de casa, pues me encuentro que se produce una pequeñísima acumulación, que ya digo es mínima y no me produce algas, pero una pequeñísima acumulación de fosfato y de hierro. ¿Qué he hecho para eso? Pues añadir, he podado la rótala y he añadido algo de plantas rojas. ¿Por qué? Porque las plantas rojas no es que vaya a ser mucho más, pero tienden a consumir más fosfato y hierro que las plantas verdes. Así la idea es compensar un poquito, y además he puesto esta Palustrus Red, de manera que a ver si le da por tirar hacia arriba y puedo jugar también un poquito para dar continuidad al emergido con algo de cambio de color. Y nada. Más cositas que no es que vaya a cambiar en el futuro, sino que las voy a cambiar ahora. Lo primero, este aparatito es un Eheim Autoliquid, se llama, es igual que el comedero de Eheim, pero lleva un recipiente para líquidos. Lo he estado utilizando en los 240 litros para abonar el hierro diariamente, pero bueno, he decidido que como es un aparato que cada vuelta pues echa medio mililitro, en este acuario que yo vengo utilizando 2 mililitros diarios de esto,
pues es más que suficiente. Imagina, le pongo 20 mililitros y ya tengo abonado para 10 días. Es cuestión de programarlo un poquito y ya está. La otra cosa, la alimentación de los peces. Me he pillado también un comedero automático. Este es el mismo, exactamente el mismo que vengo usando 3 años en el otro acuario. Y la idea es solamente pues, cuando me vaya un fin de semana alguna cosilla, porque realmente a mí me gusta más alimentar mis peces diariamente, tener interacción con ellos y es una forma de disfrutar, con su compañía y con su presencia. Y dicho todo esto, pues espero que os haya gustado el vídeo. Lo que se dice siempre, suscribiros, botoncito, like, no, la verdad, que os haya gustado el vídeo, que os vayan gustando los consejos que voy dando, que vayamos aprendiendo todos juntos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!